Y hace muy poquito el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación acaba de publicar La industria argentina en su tercer siglo. Quien es el autor y el compilador de este material está en contacto telefónico con nosotros. Se trata de Marcelo Rougier, que es investigador del CONICET, magíster en Historia Económica y doctor en Historia, también docente en Buenos Aires. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Universidad de Rosario. Claudio y Analía le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por el contacto. Bueno, si no sacó mal la cuenta, este periodo que incluye el libro, estamos hablando de 1810 al 2020, estamos hablando de 210 años. ¿Podríamos pensar si hay distintos momentos a lo largo de todo este tiempo con todas las variables que inciden en todo lo que tiene que ver con pensar la industria argentina? Sí, claro. Desde ya es un libro en ese sentido bastante ambicioso, ¿no? Mucho tiempo. Un periodo muy largo, claro, no hay trabajos en la literatura, digamos, la historiografía económica argentina que hagan un recorrido de tan largo plazo, en este caso, digamos, actualizado hasta el 2020. Y es evidente, claro, que en ese recorrido es posible identificar una serie de etapas o fases por las que atravesó la economía argentina y la industria, ¿no? En particular, bueno, el inicio tiene que ver con el inicio de la independencia, digamos, argentina, de los procesos de independencia en la Argentina, pero básicamente hasta 1860, 70, es difícil pensar en una industria de características modernas, ¿no? Lo que hay son una serie de actividades artesanales o semiartesanales que pueden enrolarse en una caracterización más general de protoindustriales que existían de la época de la colonia y que subsistieron después durante los años de la independencia, y en rigor ya a partir de 1860, 70 comienzan algunas manifestaciones industriales modernas dentro de esa etapa que se conoce en la literatura económica de la Argentina como el modelo agroexportador, ¿no? Entre 1860-70 y 1930. Así que ahí tendríamos como una gran etapa donde comienza a hablarse de una industria más moderna. Término que seguimos usando, ¿no? Como modelo agroexportador. Nos tenemos que remitir a esa época, ¿no? Sí. Digamos, es un término que los historiadores, los analistas, los sociólogos, los analistas políticos en general, han utilizado básicamente a partir de los años 60, y en particular desde la aparición del libro de Aldo Ferrer de la economía argentina, ¿no? Que hablaba de una economía primario exportadora y estableció esta lectura de etapas en la economía argentina. Bueno, esta es una, y después de 1930 lo que se conoce como la industrialización por sustitución de importaciones, donde precisamente en ese contexto, entre 1930 y podríamos hacerla llegar esa etapa hasta 1975-76, predomina la industria, digamos, ¿no? Como el rol motor de la economía y no las actividades agropecuarias como lo era en la etapa anterior, ¿no? Tal cual. Y después, bueno, ¿qué pasa con el proceso? Claro, y después hay otro corte, así en términos generales, de grandes etapas, ¿no? De grandes fases, así como teníamos una etapa vinculada a las actividades primarias y después una etapa vinculada a las actividades relacionadas con la industria, con los procesos industriales. Después de 1976 aparece una nueva etapa que en alguna medida todavía podemos pensar que sigue en desarrollo, donde las actividades productivas en términos generales tienen menor peso dentro de la estructura económica, menor participación, y donde, digamos, adquieren mayor significación las actividades vinculadas a los servicios, ¿sí? Y a las cuestiones financieras, ¿no? Al sector financiero. Con sus vaivenes, ¿no? Dentro de estas grandes etapas, después hay una serie de modificaciones, no es todo lo mismo, pero como son grandes rasgos, ¿no? Grandes modelos que caracterizan, y lo que sí es evidente de 1975-76 para acá es que la industria tiene una participación mucho menor respecto a la que tenía en los años previos, ¿no? Es un proceso fuerte de desindustrialización en términos generales de la economía argentina, y bueno, se ve en el valor de la producción, en el empleo, etcétera, ¿no?
Lo Claudio. significativo en este caso, perdóname, que coincide con un escaso crecimiento o nulo crecimiento de la economía argentina. Aparte, claro. Me gustaría que después analicemos, hay dos variables importantes. Por un lado, las decisiones políticas, ¿no? Cómo se piensa esto en contexto político determinado y, por supuesto, los avances tecnológicos, ¿no? Ahí hay otras variables que tenemos que poner en la mesa como para pensar. Claudio, ¿se quiere sumar? Sí, Marcelo, ¿qué tal? Un gusto. Cuando hablamos de industria argentina, ustedes hacen un recorrido bastante largo. En los últimos tiempos, esa calificación puede generar un poco de controversia respecto a lo que hoy entendemos por globalización, ¿no? La combinación de tipos de financiamiento, las asociaciones productivas, etcétera. ¿Cómo podría demarcarse lo que es, o por ejemplo, en cuanto a políticas de sustitución de importaciones, cierta industria del ensamblaje, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizar o en todo caso discriminar lo que es industria nacional de lo que no lo es? Claro, cada una de estas etapas a las que hacíamos referencia tiene sus características, ¿no? Entonces, en algunos momentos, al inicio del proceso de sustitución de importaciones, hay determinados sectores que llevan la vanguardia, que precisamente lo que hacen es sustituir las importaciones, lo que el país compraba en el exterior y empieza a producirse localmente. Esto se hace sobre la base de métodos o mecanismos relativamente sencillos o simples en la medida que se tenga materia prima. Estoy pensando en la industria de alimentos, en la industria textil, en algunos sectores metalúrgicos, con tecnologías más simples y con empresas, en muchos casos, de capitales locales, empresas locales. Luego, digamos, comenzaría otra etapa a partir de mediados de los años 50 con procesos más complejos de industrialización, y con el llamamiento, en términos de definiciones de política más general, al capital extranjero, porque ese capital extranjero va a proveer precisamente divisas o va a proveer las maquinarias y los equipos para el desarrollo de la producción, siempre pensando en el mercado local. Entonces digo, estamos analizando el sector industrial, pero ese sector industrial se ha modificado, ya hay un menor peso de las empresas locales o nacionales, hay mayor participación de las empresas extranjeras que integran los procesos, que desarrollan todo aquí en el país. Luego hay digamos, avanzando en el tiempo hacia los años 60, un proceso de maduración bastante significativo del sector industrial argentino, como sería la etapa de auge o de oro de la industria argentina, que llegan a tener varios segmentos que compiten internacionalmente, que salen al mercado internacional, que pueden exportar, ¿no? Producción nacional que puede salir al mercado internacional, latinoamericano, etcétera. Entonces digo, tenemos otra situación de la industria, y después, como vos bien señalabas, a partir de los contextos de mediados de la década del 70, en particular durante los años 90, bueno, la pérdida de muchos de estos sectores, la crisis, la quiebra de muchos de estos sectores, y en particular de las empresas locales, un nuevo avance de la extranjerización y procesos donde la integración del proceso productivo es menor a nivel local, y en gran medida se apela a estos ensamblados, etcétera, ¿no? Y hay como distintos sectores y segmentos de la industria que pueden tener ese tipo de características. Por lo tanto, digo, la industria es necesariamente diferente y también son las políticas en ese sentido, ¿no? Marcelo, respecto a esto, bueno, las políticas públicas que acompañaron estos procesos, destacamos esta de este momento. ¿Cómo ha sido el rol del Estado, digamos, para intentar, a lo mejor programas de apoyo a la industria? ¿Ha habido en alguno de estas últimas épocas? ¿Han sido insuficientes? ¿Cómo se revierte este proceso? Ese es un tema clave, es uno de los ejes de análisis del libro. El libro recorre distintas dimensiones o variables de análisis en cada una de estas etapas o subetapas que luego hay adentro, ¿no? Los capítulos trabajan sobre estos grandes fases que yo definía previamente,
Y entonces una de esas dimensiones tienen que ver con las ideas y las políticas económicas, con la participación del Estado. Hay otra dimensión más social, de pensar a los empresarios y a otros actores sociales vinculados a la industrialización, como los trabajadores, etcétera, ¿no? Esto es el recorrido transversal, de algún modo, de todo el trabajo. Y el Estado tuvo una participación significativa, muy destacada, en el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones, que coincide con este periodo de auge de la industrialización en la Argentina, no solo en términos de definición de políticas económicas más o menos generales favorables al sector industrial, y de políticas específicas a través de mecanismos de promoción, ¿no? Hubo una gran cantidad de leyes a partir de la década del 40, en particular de 1944 en adelante, de leyes de promoción industrial, que definían determinados sectores, determinados beneficios de tipo impositivos, crediticios, de localización, etcétera, para promover el desarrollo industrial. Digo, el Estado fue clave desde ese punto de vista, sino también la participación del Estado a partir de las compras que hacían las empresas públicas, digo, ¿no? Pensando en que el Estado tuvo una gran cantidad de empresas. Digamos, hubo un Estado empresario en la Argentina que se conformó en la década del 40, 50 y todavía hacia los años 60 y 70, muy importante, y que demandaba productos, bienes, y que esos bienes podían provenir de sectores privados de la economía local. Y finalmente como propio empresario, digo, ¿no? El Estado era el principal productor siderúrgico a través de Somisa, por ejemplo, o todos los desarrollos petroquímicos que llevó adelante la Dirección General de Fabricaciones Militares o la propia YPF. Es decir, hay un montón de actividades, ¿no? Nosotros hablamos de un núcleo duro del Estado empresario vinculado al sector industrial, que promovió un montón de actividades industriales en múltiples segmentos, en múltiples rubros, y que traccionaban otras actividades y otras empresas, ¿no? Entonces el Estado fue clave. Todo esto, de algún modo, empezó a perder posiciones en la medida en que se empezó a cuestionar la intervención estatal, en términos generales, y lo que estaba asociada a esa intervención estatal, que era precisamente el apoyo a la industria y a la sustitución de importaciones y a este tipo de políticas, ¿no? Eso a partir fundamentalmente a partir de la dictadura militar, ¿no? Y que hablar después en el contexto del consenso de Washington, etcétera, ¿no? En ese contexto de los años 90 es cuando, por ejemplo, Guido Di Tella, que era un industrialista importante desde el punto de vista del pensamiento y las discusiones de los años 60, va a decir ahora durante el menemismo que la mejor política industrial es no tener ninguna, ¿no? Es decir, ha cambiado muchísimo el eje, ¿no? Desde cómo se percibe a la acción y la intervención estatal. El resultado es el que conocemos, en definitiva, ¿no? Uno podría, no directamente, pero uno podría asociar este tipo de políticas e ideas con una debacle significativa del sector industrial en la dinámica de la economía argentina en el largo plazo, en las últimas décadas. Respecto a esto último que estabas mencionando, este lugar común, muchas veces repetido, de que la escasa industrialización argentina tiene que ver con exclusivamente sus potencialidades, introduce el tema político, ¿no? Respecto de las voluntades y las disputas de poder que se generan en torno a las políticas de industrialización o no, o las contrarias de primarización, ¿no? El libro intenta también complejizar este escenario o estas discusiones. Sí, claro, desde ya, digo, no es una cuestión solo de voluntarismo de algún sector, sino que en todo caso ese sector tiene que legitimar determinadas políticas en relación a la industrialización o vincular la idea del desarrollo con la industrialización frente a otros actores sociales y en particular frente a los sectores productores rurales, terratenientes, etcétera, que tienen un gran peso social en la estructura social, económica y política de la Argentina durante toda la historia argentina, digo, ¿no? Entonces, no es solo una cuestión de que haya un sector y define políticas en un sentido, sino que tiene que
conjugar esas políticas con la reacción y las posibilidades de otros sectores, ¿no? A lo largo de este tiempo, el rol que ha jugado el empresariado, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo ha actuado en distintos momentos? Obviamente estamos como hablando de un nombre común y no se puede meter a todos en la misma bolsa porque cada sector tendrá su particularidad, pero en general, ¿cómo se ha comportado? Sí, cada sector y y en cada momento sí. histórico, tal como vos lo señalás. En general hay la literatura que recibimos es bastante crítica respecto a las posiciones de los empresarios y sus compromisos con unas políticas de desarrollo nacional y la industrialización, ¿no? O sea, muchas veces empresarios que están buscando la prebenda, están buscando los beneficios que puedan obtener de parte del Estado, con poca respuesta en términos de inversión, de riesgo, etcétera. No obstante, cuando uno analiza más específicamente, encuentra muchos de estos empresarios en la evolución de la Argentina, ¿no? Quizás no encuentra la cantidad suficiente como para pensar que el resultado hubiera sido otro, pero no es una cuestión, en todo caso, esto lo señalaba más de una oportunidad también Aldo Ferrer, del ADN de los empresarios de los argentinos, no es que sean especuladores o cortoplacistas o prebendarios per se, sino que están definidos también por las definiciones políticas, claro, ¿no? De las políticas económicas y los entornos macroeconómicos tan inestables. Se autodefinen en relación, claro, a esos contextos. Una de las críticas que se suele hacer con el tema de la producción y demás es la cuestión no impositiva, de reglas, es como que no se encontrara nunca la vuelta para acompañar los procesos productivos, ¿no? Cuando uno quiere poner una industria se habla de las trabas, de las complejidades que tiene poner en marcha algo. ¿Esto es de esta última época, de otros momentos? ¿Qué es lo que se puede pensar en ese sentido? No, también hay una constante en eso, por lo menos las críticas desde los empresarios, que por supuesto siempre demandan las mejores condiciones para llevar adelante sus negocios y obtener sus ganancias, que es el objetivo último de la empresa. Esto está presente en todas las circunstancias. Me parece que lo más problemático o lo que peores efectos ha generado es la inestabilidad de esas definiciones de políticas económicas, de políticas específicas, sectoriales, impositivos, etcétera, y que está muy ligado a esto que decíamos antes, la inestabilidad política o institucional, ambiental, macroeconómica de la Argentina, en toda su historia, ¿no? Y entonces esto sí ha golpeado porque el cambio de reglas constante necesariamente imprevisible, inhibe los procesos de inversión y sobre todo el acompañamiento de determinados sectores a definiciones y políticas que están en principio orientadas por el Estado, por las definiciones de políticas públicas, etcétera. No es difícil sumar a los actores sociales en términos de acuerdos hacia dónde queremos ir, en términos de estrategias de desarrollo, un sendero más o menos previsible, si esto se cambia no está, claro, no se ve claramente. Claudio. Sí, y respecto de los actores, entiendo que el libro también aborda el tema de la industria desde múltiples miradas, ¿no? Y una de ellas es la social, porque si nos remontamos en el tiempo, también la industria generó organizaciones sociales. Estábamos hablando de los empresarios, pero no tenemos que olvidarnos de una fundamental y que la Argentina sobresale respecto del contexto regional, que es el de los gremios, el de los sindicatos, ¿no? Sí, bueno, esto es, todo un desafío para los historiadores económicos y de la industria en particular. Creo que en ese sentido es un plus interesante que nosotros proponemos en esta obra de mirar no solo a los empresarios, ¿no?, sino también a los trabajadores y sus demandas, ¿no? Y en esto han cumplido determinados roles, también otra vez en distintas etapas de luchas y de acompañamientos, porque por ejemplo uno puede ver en el contexto de los primeros años 60, sin lugar a duda, un vínculo bastante estrecho entre la Confederación General Económica y la CGT,
por ejemplo, en términos de programas de desarrollo vinculados a la industria nacional y a un capitalismo nacional, ¿no? Entonces, ahí hay claramente alguna coincidencia de ideas, o por lo menos intentos de unir a empresarios y a trabajadores en pos de un proyecto nacional que políticamente se vinculaba al peronismo, ¿no? En términos generales. Y esto es lo que confluyó también claramente hacia 1973 en el pacto social y en el plan trienal, ¿no? Entonces digo, los trabajadores en tanto agrupaciones o corporaciones tuvieron sus demandas, su rol claramente muy destacado, pero después lo tuvieron también en términos de los procesos productivos, digo, en las plantas directamente, ¿no? En términos de su capacitación, en términos de su resistencia a determinados procesos productivos que podían ser negativos para sus condiciones laborales, etcétera. Así que digo, mirar a los trabajadores es clave para poder entender todo este proceso. Claro, la dinámica de la industria. Marcelo, en todos los países. Queremos acercar a nuestro oyente la producción. Entiendo que el libro es compartido, que se puede ver en la web, ¿verdad? Sí, el libro se puede bajar directamente desde un link en el Ministerio de Producción, solo buscándolo con el título, ¿no? La industria argentina en su tercer siglo, se puede bajar. Ahora estamos esperando que se haga también una edición en papel, digamos, impresa, pero en principio, bueno, la posibilidad de que lo haya editado el Ministerio de Producción nos da esta alternativa de que también se pueda difundir de este modo, y eso es muy importante para nosotros los investigadores, ¿no? Bien, por supuesto, y para el resto de la gente, porque así se hace, digamos, es muchísimo más compartido y está la posibilidad de consultarlo. Marcelo, totalmente. Desde aquí, desde la radio y desde Rosario, agradecerle este contacto, muy amable por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, muy amable, hasta la próxima. Marcelo Roger charlaba con nosotros, es el autor de este libro.